Dos factores de suma importancia en cuanto a los altavoces y cajas acústicas es lo referente a su potencia y su sensibilidad. Por lo general es muy tomado en cuenta el factor de la potencia al momento de elegir un altavoz, pero lamentablemente no es muy conocido ni tomado en cuenta el factor de la sensibilidad, el que es determinante para el rendimiento y desempeño de cualquier altavoz. Vamos a conocer el porqué. Primero comencemos por comprender lo que es la potencia. La potencia es la cualidad de un altavoz que le permite tener una medida referencial sobre la carga de potencia en sí, o el voltaje, que puede soportar en condiciones óptimas de funcionamiento, sin recalentarse, distorsionar o incluso llegar a quemarse. Existen varias medidas de potencia que se han difundido en los últimos tiempos. Generalmente expresan grandes cantidades de vatiaje que por efectos comerciales resultan bastante atractivos. Para un interés más profesional y realista, analicemos las dos medidas más importantes: la potencia de pico y la potencia RMS. La potencia de pico expresa la mayor cantidad de potencia que soporta un altavoz en una fracción momentánea de tiempo muy corta. Una señal puede tener una elevación muy alta en un impulso de unos cuantos milisegundos, pues esos picos, esos impulsos momentáneos, pueden llevar al altavoz a soportar una carga de muchos vatios durante un pequeñísimo instante, pero como dijimos, es momentáneo. Si una carga similar se le aplicara durante un tiempo un poco más prolongado, quemaríamos la bobina del altavoz o el driver. Ahora, la potencia conocida como RMS expresa la carga de potencia media. El término RMS en realidad es un término incorrecto para referirse a la potencia, puesto que este hace referencia a tensiones y no a potencia, pero se ha generalizado tanto que hoy en día se utiliza como el término habitual. De todos modos, podemos asumir que esta especificación nos da una referencia más cercana sobre la carga de potencia real que puede soportar un altavoz en promedio a través del tiempo de utilización. Lo que debemos considerar de manera muy importante es que a mayor potencia es mayor la cantidad de voltaje que se aplica a la bobina del altavoz. Por ende, esto conlleva una generación cada vez más alta de temperatura, lo que afecta considerablemente el rendimiento del altavoz durante periodos de tiempo prolongados, además de obviamente ponerlo en riesgo de quemar o romper su bobina. Por otro lado, veamos lo que es la sensibilidad. Para comprenderlo de una manera sencilla, recordemos primero lo que era la sensibilidad en un micrófono, que significa la cantidad de voltaje que puede producir respecto a la cantidad de presión sonora que recibe. Pues bien, en un altavoz es exactamente lo contrario. La sensibilidad de un altavoz hace referencia a la cantidad de presión sonora en decibeles SPL que puede producir respecto a la cantidad de voltaje que recibe. Entonces, según esto, lo ideal es obtener la mayor cantidad de movimiento de la bobina con la menor cantidad de voltaje posible, para así obtener la mayor cantidad de presión sonora sin generar exceso de temperatura y sin exigir mucha potencia al amplificador. De este modo podemos deducir entonces que la potencia no se relaciona directamente con la intensidad del sonido que emita un altavoz. En realidad, un altavoz emite sonido y no potencia. Por ende, lo importante es la cantidad de decibeles de presión sonora que pueda generar el altavoz con la potencia que se le esté aplicando. Los fabricantes serios de altavoces siempre van a dar esta especificación en sus fichas técnicas. Se encuentran expresados en la cantidad de decibeles equivalente a la aplicación de 1 vatio a 1 metro de distancia. En base a esto podemos concluir que un altavoz con mayor sensibilidad es capaz de generar mayor presión sonora con menor potencia que un altavoz con menor sensibilidad. En este caso, el altavoz producirá menor cantidad de presión sonora con igual o incluso con mayor potencia. Ejemplifiquemos esto de la siguiente manera. Primero tomemos en cuenta que el sonido no se incrementa de manera lineal, sino logarítmica. Esto implica que al duplicar la potencia, obtendremos un aumento de solo 3 decibeles. Entonces supongamos que tenemos por un lado un parlante A con una potencia de 1000 vatios y una sensibilidad de 92 decibeles. Y por otro lado, tenemos un parlante B con una potencia de 500 vatios y una sensibilidad de 98 decibeles. Si tomamos la medición estándar de 1 vatio aplicado, tendríamos que a 1 metro obtenemos la sensibilidad de 92 y 98 decibeles respectivamente.
pero si duplicamos la potencia a 2 vatios, obtenemos 95 y 101 decibeles respectivamente. Si volvemos a duplicar la potencia esta vez a 4 vatios, en cambio obtenemos 98 y 104 decibeles respectivamente. Y así llegamos hasta ver que el parlante A sus 1000 vatios de potencia máximos, nos estaría generando 122 decibeles SPL, mientras que el parlante B a sus 500 vatios de potencia máximos, nos estaría generando 125 decibeles SPL, o sea, 3 decibeles más con solo la mitad de la potencia aplicada, lo que, como vimos antes, implica menor temperatura, menor riesgo de daños, menor riesgo de saturación y a su vez requiere de un amplificador de menor potencia, por ende menor peso y menor costo en cuanto a la parte económica, con todas las ventajas que todo esto obviamente conlleva.